El Día del Agricultor llega en una situación para el sector agropecuario dominicano que es preocupante. La participación del sector en el Producto Interno Bruto viene siendo decreciente. Creo que en el 21 anduvo por el orden del 8%. En los años 70, 80 se hablaba de que éramos un país eminentemente agrícola. El modelo productivo cambió a partir de los 80 con la preeminencia de otros sectores productivos, como sobre todo servicios. Por ejemplo, servicios hoy en día es más del 60% del PIB. Y dentro de servicios están dos áreas que son puntales de la economía dominicana, como es el caso zona franca y el caso turismo. Sin embargo, se observan algunos puntos luminosos. Por ejemplo, se celebró en Miami el 23º Congreso Mundial relacionado con el banano, en el que participaron los países de 5 continentes. Salió a relucir en ese evento de importancia mundial que la República Dominicana es el primer exportador mundial de banano orgánico, pero involucrando en el país más de 270.000 tareas y más de 45.000 productores. Ahí hay que resaltar que Valverde, Montecristi, Azua y Barahona son las provincias líderes en la producción de este banano orgánico, un banano certificado, muy demandado por el mercado europeo, un mercado educado, un mercado que quiere preservar la salud, la inocuidad de su consumo. Y de verdad que tenemos un posicionamiento privilegiado en ese mercado. El otro punto luminoso es, y precisamente Santiago se ha colocado como la capital mundial del cigarro y en alguna medida del tabaco. Los puros, se le llama puro porque la composición es de tabaco, o sea, no hay una mezcla, y Santiago está posicionado como eso, como la capital mundial del puro. Aquí se hacen los mejores cigarros del mundo, tanto producidos a máquina, que son los más baratos, como los producidos a mano, que son los más caros. Aquí hay un puro, puede costar de esos hechos a mano hasta $100, un solo puro. Un solo puro. Un solo puro. Entonces eso quiere decir que nosotros tenemos un buen posicionamiento en esa parte y en exportaciones ya andamos cerca de los 700 millones de dólares en exportaciones de puro. Ustedes pudieran resaltar otros aspectos luminosos. Yo quisiera hacerte algunas preguntas, porque tú eres un experto en el tema. Incluso ha escrito libros con relación al empleo en el sector agropecuario. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el empleo en el sector agropecuario? Vi una gráfica que tú publicaste en uno de los libros que tú has escrito, muy interesante. Nos gustaría que compartiera con la gente, tu opinión con respecto al empleo agrícola en la República Dominicana y la mano de obra de migraciones o de migrantes extranjeros. Bueno, la participación de la mano de obra extranjera, por no decir haitiana, ¿no? En la República Dominicana, en los años que hicimos la investigación, que fue aporte y condición de la mano de obra haitiana en la República Dominicana, el porcentaje promedio andaba por encima del 80%. 80%. Sí, cuando hay una ley que obliga
A la inversa, ¿no? que sea inversa, Sí, que sea 80 dominicanos y 20% 20% extranjeros. Sin embargo, esa proporción no ha podido bajarse, no ha podido bajarse. ¿A qué tú atribuyes eso? Bueno, en el campo dominicano, la juventud, es la población que más emigra, Oh, sí. tanto internamente Como aquí, externa, es hacia como afuera externamente. y aquí mismo Sí, en el... la emigración interna es hacia 3 puntos fundamentales en la República Dominicana. El caso de Santiago, el caso de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, y el caso de la Altagracia. Higüey. Esas son provincias con un mayor crecimiento poblacional, una mayor tasa de crecimiento poblacional que las demás, precisamente por el movimiento migratorio. Porque hay otras 21 provincias en el país que tienen tasas de crecimiento negativas. La población va bajando progresivamente. Entonces, esas son provincias donde la participación del sector agropecuario es muy alta. Es muy alta. Sin embargo, no hay mano de obra para trabajar el campo. El otro aspecto es, muchos de esos jóvenes se han dedicado a motoconcho. Otros, en este caso, sobre todo hembras, a trabajar en bancas de apuestas. Pero son datos interesantes. Sí. Bancas de apuestas. La que no doméstica. Que ustedes saben que las bancas de apuestas son ahora mismo más que los colmados. No, pues en cada esquina hay una. Sí. Y dos. Más que los colmados, ¿verdad? Sí. Además, las domésticas, y muchas de esas jóvenes y está el narcotráfico, que ustedes saben que aquí se hizo un estudio donde se determinó que había 35.000 puntos de narcotráfico diseminados en todo el país. Una industria Entre floreciente. micro y microtráfico y narcotráfico en términos de distribución de estupefacientes ilegales, ¿no? Exactamente. Es decir, yo, por ejemplo, di unos cursos a ganaderos de Santiago Rodríguez, que es la provincia mayor productora de leche en la República Dominicana. Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez. Y en esos cursos se determinó, o ellos tienen un estudio que determinó que la edad promedio del productor ganadero es 55 años. Pero preguntamos a esos productores que qué estaba pasando con la sucesión. O sea, los jóvenes, los hijos. Los continuadores. Los continuadores. Y ellos decían claramente que no, que los hijos se estaban yendo, tanto fuera del país como en la ciudad, en la provincia que yo les mencioné. Ese es un dato grave. Muy gravísimo. Muy grave. Para el desarrollo sostenible del campo dominicano. Sin salirnos del tema y entrelazándolo con una de las fuentes primarias de nuestra economía, como señalan las últimas informaciones y estadísticas, que ya para estos primeros 4 meses 2.2 millones de turistas han venido. Hay otras informaciones también de que antes de la pandemia el turismo tenía un 5% de la afluencia interna, es decir, los dominicanos que iban a los lugares turísticos, que ahora se está logrando después de la pandemia que sea un 10%. ¿Qué ocurre? Que esa afluencia de turistas, según ciertos políticos, sobre todo de la oposición, no hay un abasto de los productos que demandan esos turistas. Es decir, regularmente las legumbres, las ensaladas, es decir, los tomates, que si el pepino, esas cosas que se producen regularmente en Constanza y otros sitios del país, como la cebolla, etcétera.
Este preámbulo, Agustín, como decía mi amigo Luis, tú eres un ducho en la materia. Es cierto que hay una deficiencia productiva de aquellos renglones agrícolas para satisfacer la demanda del turismo, porque una cosa debe ir con la otra. Si hay más turistas, es cierto lo que dice, para hablar con pelo, sin pelo en la lengua, lo que dice Leonel Fernández, que se ha despertado ahora de que aquí no se está satisfaciendo el turismo, además de la falta de herencia. Mira, esa es la fórmula del agua tibia que ha descubierto Leonel Fernández, de que hay una crisis, aparte de una crisis social y una crisis política y una crisis económica, que hay una crisis de gerencia en el Estado, que él denomina como la falta de encadenamiento entre la planificación, la ejecución, la coordinación y la rendición de cuentas. En realidad, a Leonel le favorece un aspecto que lo estudió muy bien el psicólogo ruso Vygotsky. Se llama memoria próxima. O sea, la población lo que tiene es memoria próxima. Recuerda lo que psicología proyección. Recuerda lo que está más cerca. Sí. Como hace 12 años que él gobernó, la gente no se acuerda de las falencias, las graves fallas que tuvo el desempeño gubernamental de su administración. Entonces, por eso él habla de esa crisis de gerencia en la República Dominicana. En realidad, entre turismo y sector agropecuario, hay mucho encadenamiento productivo. O sea, es cierto que la mayoría de las provisiones del sector turístico la provee el sector agropecuario dominicano. Ahora, la otra parte que tú señalas de los déficits en productividad es diferenciado. Eso es diferenciado. Nosotros tenemos renglones en los que somos competitivos, algunos renglones agropecuarios. En otros, nosotros tenemos déficit de productividad. Y eso tiene que suplirse con tecnología y sobre todo transferencia tecnológica. Por ejemplo, aquí estaba recientemente un experto israelí. Israel es un país desértico. Totalmente desértico. Sin embargo, es un gran exportador de agua. Ellos son los expertos del goteo, ¿no? Bueno, que el riego por goteo. Yo tengo la impresión, porque lo he leído, que Israel en materia agropecuaria es una potencia. Claro que sí, claro que sí. Entonces, ese experto nos estaba diciendo a nosotros, a través de la Embajada de Israel, que nosotros debiéramos convertirnos no en un país deficitario en agua, que perdemos el 50% de todo el agua, sino en un país exportador de agua. Ellos que son desiertos, ellos están exportando agua.